En nuestros estudios en Caracas quiero saludar a José Amalio Graterol, él es abogado de la jueza María de Lourdes Afiuni. Abogado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo creo que podemos comenzar con esa última frase de la fiscal Ortega. ¿Se acusa al Estado venezolano de una infamia? Bienvenido. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a todos los televidentes de NTN 24, el canal de las Américas. Infamia es que la fiscal general de la República vaya a una instancia internacional como lo es la ONU, allá en Ginebra, e invente y diga mentiras y falsee la realidad que vivió la juez María Lourdes Afiuni. La juez María Lourdes Afiuni fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, fue torturada porque además estar en una celda 2x2 incomunicada y sin la posibilidad de recibir la luz solar que establece la ONU, que debe ser por lo menos 1 hora al día, es una tortura. Que una persona que haya estado en la sede de la policía política y ahí le hagan un examen médico-legal y no tenga ningún daño y luego le hacen un examen después que estuvo en el INOF y tiene más de 27 quemaduras circulares en su cuerpo, fue torturada. La infamia la comete la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, al señalar que tiene un documento y presentar un documento diciendo que es de puño y letra de María Lourdes Afiuni, cuando esa letra no corresponde a la letra de la juez María Lourdes Afiuni, y además en ese documento su contenido no dice lo que señala la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que miente descaradamente en la ONU. Ese documento es un escrito por 2 fiscales que fueron a visitar a la juez María Lourdes Afiuni en un día de visita y dicen que se encuentra en buenas condiciones. ¿Qué querían? Que se encontrara tirada en el suelo, que se encontrara desangrándose, que les mostrara sus partes para que vieran que les prendieron el ano y la vagina, como ella lo señaló en el día de ayer en el juicio, que fue reconstruido su ano, su vejiga y su vagina por los abusos sexuales de los cuales fue objeto en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Infamia es que un Estado esté en manos de una gente que vaya a nivel internacional a mentir y a creer que esa instancia internacional no tiene documentado efectivamente el caso Afiuni. Pues la ONU, desde el día siguiente que la jueza Afiuni fue violada, tuvo la información que la jueza Afiuni fue violada. A la fiscal general de la República le pedimos 3 audiencias, pidiéndole que no queríamos hacer público lo que estaba ocurriendo, pero que era de su competencia, que nos recibiera para explicarle algo muy grave que estaba ocurriendo con la juez María Lourdes Afiuni, y en las 3 oportunidades se negó. Yo tengo hoy conocimiento de que en la Fiscalía General aquí en Venezuela están como locos, buscando por todas partes una carta que no existe, un manuscrito que no existe, porque la juez Afiuni jamás firmó un documento diciendo que no había sido violada. La jueza Afiuni ayer ratificó que fue violada y fue torturada. ¿Y por qué fue torturada? Porque un presidente de la República pidió 30 años y que si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas, solo por haber dictado una decisión ajustada a derecho que no le gustó al Ejecutivo Nacional. Ahí empezó, desgraciadamente, en Venezuela. Ese día, 10 de diciembre del año 2009, comenzó en Venezuela el secuestro del Poder Judicial y además de eso, un secuestro absurdo, un secuestro donde el Ejecutivo Nacional ordena a los jueces y hoy en día los jueces en Venezuela no deciden conforme a la ley del derecho y su conciencia, sino por llamadas telefónicas. Estamos en presencia de un Estado donde lamentablemente no hay justicia, donde lamentablemente no hay Estado de Derecho, y vemos esa infamia, ese descaro de un personaje como la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que va a la ONU, va a Ginebra a aplazar un examen. No pasó el examen. Venezuela aplazó el examen y a mentir y a mostrar un documento absolutamente falso, porque la juez María Lourdes Afiuni nunca firmó un documento desmintiendo la desgracia que ella vivió en esa institución carcelaria como es el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, aquí en Venezuela. Mire, ahí violan a las mujeres, ahí hay maltratos, ahí hay problemas sexuales en ese internado judicial. Ahí a María Lourdes Afiuni la mantenían encerrada en una celda de 2x2. Desde allí salió María Lourdes Afiuni con 27 quemaduras circulares en el cuerpo y con distintas marcas de objetos cortantes en su cuerpo. ¿Cómo va a decir desfachatadamente la ciudadana Luis Ortega Díaz que no fue violada y que no fue torturada la juez María Lourdes Afiuni? Abogado Graterol, permítame que le haga de nuevo una pregunta, aunque oíamos de la propia voz de la jueza Afiuni, que fue atendida
en el oncológico, si no recuerdo mal, pero quiero hacerle la pregunta de cara a nuestra teleaudiencia. ¿Fue certificado por médicos la violación de la jueza? Fue certificado por médicos la destrucción de sus partes íntimas. Tuvieron que reconstruirle el ano, tuvieron que reconstruirle la vagina, tuvieron que reconstruirle la vejiga por los daños que le habían ocasionado. Ella señala ahí en su relato que había una ciudadana que ella había privado de libertad como juez, que fue la que ultrajó una sinagoga aquí en la ciudad de Caracas y ella la había privado. Como ella pidió que la resguardaran y que no le pusieran a esa ciudadana cerca porque esa ciudadana le tenía rabia y molestia a ella, se la pusieron al lado. Y ahí relata, me hizo de todo esa ciudadana. No hubo cosa que no me hizo esa ciudadana a mí. El relato exacto de la violación lo tiene la ONU. Nosotros no quisimos hacer nunca público esto aquí. Noam Chomsky le mandó a Hugo Chávez una carta donde explicaba que María Lourdes Afiuni había sido violada en el INOF y Hugo Chávez no hizo absolutamente nada. Nosotros, en creo fecha 11 de octubre del año 2010, denunciamos la violación y el abuso de que había sido objeto la juez María Lourdes Afiuni, pero la Fiscalía mandaba a obedecer a los tribunales esa causa. Y luego, cuando salió el libro María Lourdes Afiuni, La presa del comandante, donde se relataba que fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, a Afiuni la llevaron obligada a una fiscalía a tratar de buscar un testimonio de ella en contra de lo que decía el libro, pero jamás nos firmó porque nosotros, sus abogados, que no nos permitieron que subiéramos y tuvimos que escabullirnos y entrar a esa fiscalía, no permitimos que nunca hicieran firmar obligado a la juez María Lourdes Afiuni un testimonio falso. Por eso es que le digo, hoy en la Fiscalía General de la República, desde los directores hasta los fiscales, están buscando una carta que nunca existió. Tengo conocimiento de muy buena fuente que tienen a toda la Fiscalía General de la República buscando una carta que no existió. Entonces, hay dos opciones. O la Fiscal General de la República miente descaradamente allá en la ONU y muestra un documento que no es de letra, de puño y letra de la juez María Lourdes Afiuni, o a la Fiscalía General de la República le engañó su personal subalterno. Cualquiera de las dos cosas son muy graves. Una, si miente, estamos en presencia de una infamia de quien es la persecutora penal en Venezuela de los ciudadanos, habiendo 250.000 muertes violentas impunes en nuestro país. Y si fue que le engañaron, entonces debe renunciar al cargo de la Fiscal General de la República, porque un fiscal general de la República no puede ser engañado por el personal subalterno. La fiscal Luisa Ortega Díaz, y yo quiero, le voy a pedir a nuestro equipo de producción, por favor, que me busque la intervención de la fiscal cuando habla de los derechos humanos, cuando habla del sistema de derechos humanos que hay en Venezuela y de las facilidades o derechos que tienen algunos presos. Yo lo quiero compartir con usted, doctor Graterol, porque quiero sus comentarios en relación a esto. Es decir, uno se pregunta, ¿mintió la fiscal en relación a la jueza o fue que la engañaron? Pero cuando uno escucha que la fiscal también dijo esto, que vamos a escuchar a continuación, bueno, uno tiene sus dudas, ¿no? Esto decía Luisa Ortega Díaz. El Estado venezolano es respetuoso de los derechos humanos. No es cierto que no se cumpla el debido proceso. Nuestros procesos todos son transparentes. Nos queremos mostrar como somos, transparentes, ante el país y ante el mundo. Todas las personas aprendidas se le garantiza, además de atención médica, acceso a su abogado o abogados de su confianza, a sus familiares, acceso a las pruebas, tiempo suficiente para preparar su defensa. Nuestros procesos son transparentes. No tenemos otro interés que demostrar y hacer justicia. Bueno, yo después de oírla otra vez, porque la he oído varias veces, la verdad que no sé por dónde empezar. El debido proceso. ¿Se cumple el debido proceso en Venezuela? Tomemos el caso de la jueza. En lo absoluto, Idania. En Venezuela, lamentablemente, tenemos una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo y todo lo que está diciendo la Fiscal General de la República allí es falso. El debido proceso en Venezuela, cuando se trata de persecución política, cuando se trata de que el Estado, el gobierno nacional quiere perseguir a alguien o privar a alguien de libertad, es letra muerta ese artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que decía anteriormente también la fiscal, que el derecho a la vida en Venezuela es inviolable, también es falso. Aquí, en Venezuela, anualmente hay más de
de 25.000 muertes violentas. Aquí en Venezuela el Estado somete a los ciudadanos a un temor insuperable y la gente se encierra en su casa. Y de resto pareciera política de Estado que el AMPA recorre las calles y mata impunemente a los ciudadanos. Es falso que en Venezuela se respete el debido proceso. Es absolutamente falso que aquí se le permita a los abogados hablar continuamente con sus defendidos. Miren, un relato que tiene algo que ver también con el vecino país. Hace una semana estuve visitando un preso en el SEBIN y al abogado de un señor llamado Julio Vélez no le permiten entrar, no ha podido entrar jamás a hablar con su defendido. Aquí a un abogado que se comunicó por teléfono con una persona que se encontraba detenida, lo privaron de libertad a ese abogado simplemente porque se comunicó por teléfono con ese ciudadano. Aquí hay una cuestión que se llama la tumba, que es en la policía política unas celdas blancas con aire acondicionado permanentemente y luz blanca, donde tienen ahí sometidos a estudiantes y a muchachos que han protestado contra el gobierno. Aquí en Venezuela es falso que se respete el debido proceso. Aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho. Estamos en presencia de una tiranía, de una dictadura militarista y mafiosa que persigue la conciencia de los venezolanos. Aquí en Venezuela el Poder Judicial está podrido y manipulado por personas como Luis Ortega Díaz, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que reciben órdenes directas del Ejecutivo Nacional y privan de libertad a inocentes, le desgracian la vida, así como lo hicieron con la juez María Lourdes Afiuni. ¿Cómo va a haber debido proceso cuando una juez dicta una decisión y a los 10 minutos la privan de libertad y 5 horas después es que piden su orden de aprehensión? ¿En qué parte del mundo, en qué país serio del mundo ocurre eso? En un país donde una fiscal general de la República va a mentir descaradamente en la ONU, en Suiza. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer también en la ONU, una señora llamada Marjorie Calderón, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la que condenó a 30 años a Iván Simonovic y que le acabó con su vida y con su familia. Esa señora dijo ayer que yo, José Amalio Graterol, nunca había sido privado de libertad, que me detuvieron un momentico nada más y después me soltaron. Falso absolutamente. Para proteger a un ciudadano que querían juzgarlo en ausencia, y yo no permití que lo juzgaran en ausencia, fui privado de libertad de la sala de juicio. Y me tuvieron 9 días en un internado judicial común, pero además de eso, me condenaron y me inhabilitaron. Y fui condenado por una justicia penal manipulada por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo van a la ONU a mentir? Esas mentiras se notan en el mundo. Lo que pasa es que Venezuela tuvo un marketing político de más de millones y millones de dólares durante más de 14 años, donde decían que esto era una democracia, donde decían que Chávez era bueno, que aquí se respetaba a la gente. Pues eso se está cayendo. Ese tinglado, como decimos aquí en Venezuela, se les está cayendo. Y ir a la ONU a decir mentiras, la verdad que lo que da es vergüenza. Como venezolano, creo que a todos los venezolanos nos da vergüenza que una fiscal general de la República lea la letra muerta de la Constitución venezolana, porque aquí en Venezuela los primeros que violentan la Constitución de la República son esos personeros del gobierno, son esos secuestradores de los poderes públicos en Venezuela. Ahora, que la fiscal general de la República diga que aquí hay Estado de Derecho es absolutamente falso. Ahora, y con esto quiero finalizar, pero no puedo yo dejar de preguntarle cómo la cabeza del Ministerio Público de una república, Venezuela en este caso, puede ir a un organismo internacional, a un comité de defensa de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, a decir esto que le hemos escuchado decir. Cuando hay hechos, eventos documentados que contradicen lo que ella estaba diciendo. Paisana querida, nuestra patria está muy mal, nuestro país está muy mal. Tenemos descarados como la fiscal general de la República que va a decirle al mundo que Venezuela es un país libre, que en Venezuela hay democracia, que en Venezuela se respetan los derechos humanos, que en Venezuela no se le daña la vida a nadie, que en Venezuela se respeta el debido proceso. Es muy lamentable la situación que está viviendo el pueblo venezolano y esta patria querida por todos nosotros. Aquí en Venezuela están destruyendo nuestro país. Personas como fiscal general de la República que están desfachatadas a ir a mentir a una instancia internacional. Ustedes se imaginan, todos los escuchas de América y los televidentes de América, ustedes se imaginan cómo es que lo hacen aquí, cómo es que mienten aquí. Aquí es que es peor.
Allá tratan de guardar algunas formas, pero aquí es peor. Esa prepotencia, ese mentir, ese falsear toda la realidad, es todo el santo día en Venezuela por personeros del gobierno. Aquí tenemos un defensor del pueblo que lo que defiende es un partido político y al gobierno de turno, que dice que aquí no hay tortura, que dice que aquí no se persigue la disidencia política, que dice que aquí no hay presos políticos. Asimismo, actúa esa lamentable figura como lo es la ciudadana fiscal Luisa Ortega Díaz, que va a Ginebra con el dinero de los venezolanos a informarle a la ONU que aquí en Venezuela no está pasando nada, cuando Venezuela lamentablemente se está cayendo a pedazos por culpa de esa gente que ha secuestrado los poderes públicos y que somete a la tristeza, al dolor y a la oscuridad a todo el pueblo venezolano. Aquí en Venezuela no hay una democracia, hay que entenderlo, y el mundo tiene que entender que cuando no hay justicia no hay democracia, cuando no hay separación de los poderes públicos no hay democracia. Nosotros le gritamos al mundo entero: en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela los poderes están secuestrados. Y una muestra de ello es Luisa Ortega Díaz, que va a la ONU a mentir.